Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino en el que, como viene siendo habitual, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en este fin de semana pasado con los partidos de los equipos madrileños que militan en las diferentes categorías de nuestro panorama nacional de fútbol femenino. Lo comenzamos por la primera división, por la Liga F, con un empate del Atlético de Madrid en tierras catalanas frente al ascendido Levante Las Planas, un equipo que de todas formas es bastante incómodo, bastante complicado de vencer más en su campo. A pesar de todo, se adelantaba el conjunto colchonero con gol en el primer tiempo de Agibalde, pero en el segundo tiempo y ya casi al final, en los últimos 10 minutos, Anissa Lamari empataba para Levante Las Planas y dejaba, un mal sabor de boca, 2 puntos perdidos en esa lucha que luego veremos un poquito más adelante por segundo y tercer puesto con el resto de equipos madrileños y con el Levante Unión Deportiva. Mala semana la del Atlético de Madrid con los Levantes, Levante Unión Deportiva, equipo valenciano, el que nos suena un poco más, que le eliminaba de la Supercopa, como ya comentamos, y ahora en Liga, el Levante Las Planas, que le quitaba 2 puntitos que pueden ser muy importantes a final de temporada. Y también 2 puntos que perdía el Madrid Club de Fútbol Femenino en el último minuto, en el último suspiro, en el descuento, en su visita a Zubieta para jugar contra la Real Sociedad. 1-1 también. La coreana Jung-Hoo Lee adelantaba al Madrid Club de Fútbol Femenino, hacía el 0-1, muy prontito, casi al cuarto de hora. Aguantó perfectamente el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero en el 92 la noruega Jensen empataba para la Real Sociedad y dejaba ese mal sabor de boca para un equipo que ya lo tiene porque es un equipo grande, es un equipo que está luchando por las primeras posiciones y estos empates, dan rabia. ¿Buena noticia para el Madrid Club de Fútbol Femenino? Sí, durante la semana la hubo. Además del puntito que suma, la incorporación nuevamente, la vuelta a su casa de Gio Queiroz, la futbolista que en 2020 abandonaba las filas del Madrid Club de Fútbol Femenino, que se iba al Barcelona, después ha jugado también en el Levante, ahora lo estaba haciendo en el Arsenal, previamente en el Everton, equipos ingleses, y viene cedida del Arsenal a su casa, al Madrid Club de Fútbol Femenino, donde creció como futbolista, y un refuerzo de primerísimo nivel para un equipo que está claro, creo que ya iniciada la segunda vuelta va a luchar por entrar en Champions. Ojo con el Sevilla, que viene por detrás, pero desde luego la puntuación, los partidos, el equipo del Madrid Club de Fútbol Femenino da para eso, y estos refuerzos pues así lo constatan. Terminamos el repaso de la primera división con el Real Madrid, que en Liga volvió a dar ese punto positivo que tiene, que está perdiendo este año en Champions, también en sus enfrentamientos directos con el Barcelona, pero ganaba en Lezama 0-1 frente al Athletic de Bilbao, partido muy importante, era vital conseguir los 3 puntos y además ir incorporando todas las jugadoras lesionadas, que desde luego ha echado muchísimo en falta en los enfrentamientos casi desde que comenzó la temporada. Naomi Feller, por ejemplo, que ha estado varias semanas de baja, fue la autora del 0-1, del gol definitivo para el Real Madrid. Incluso Atenea falló un penalti con paradón de Adriana Nanclares, la guardameta del Athletic. Con todo esto vemos la clasificación de esta primera división, en la que, destacado el Barcelona, pero entre Real Madrid, que consigue, merced al empate del Madrid Club de Fútbol Femenino, del Levante y del Atlético de Madrid, tener algún puntito ahora de ventaja en el segundo puesto. Levante, Madrid Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid, menuda lucha, y ojo que el Sevilla con 28 puntos aprieta desde abajo y se quiere unir a esta pugna por segundo y tercer puesto que dan derecho a las clasificaciones de la Champions. Pasamos a la primera femenina, lo que es la segunda división. Malos resultados para los filiales madrileños. El Atlético de Madrid B perdía 1-0
En Albacete, frente al Fundación Albacete, un equipo plagado de ex rojiblancas y precisamente una de ellas, Laura Ortega, hacía el único gol, el 1-0 en el 54, que sería definitivo y que daba los 3 puntos al conjunto local. También perdía el Madrid Club de Fútbol Femenino B y ya es un poco más preocupante. Esta derrota le deja en última posición de esta primera federación. Perdía 1-2 frente al Alavés. Otra Laura, en este caso Moreno, hacía doblete para el conjunto vitoriano, la jugadora gaditana, y Cris Melguizo en el 70 acortaba distancias insuficiente para poder puntuar en esta jornada. Con 8 puntos cierra esta primera federación, el Madrid Club de Fútbol Femenino B, mientras que el Atlético de Madrid B, con 19 puntos, se encuentra en zona templada, zona media de la tabla. Pasamos a continuación a repasar la segunda y la tercera federación. Y en segunda federación lo iniciamos con el grupo primero, con la jornada 16 y en este caso la 18. La 16 era la de la primera federación y la 15 la de la Liga F, la de la primera. Y ya nos anticipamos porque la de tercera federación es la 17. Un lío. Cada categoría tiene su propia jornada, su propio contador. En este caso nos centramos. Segunda federación, grupo 1, jornada 18. Volvió a dar un paso atrás el Rayo Vallecano, que perdía en casa 1-2 frente al Viajes Interrías, el equipo de Sanjenjo, el equipo gallego, segundo en la tabla. Desde luego el enfrentamiento no era nada sencillo. Es el equipo que le está haciendo sombra o que le intenta hacer sombra al Real Madrid B. Y bueno, pues partido muy parecido, por cierto, al de la primera vuelta, también con 2-1 para las gallegas. Y también se adelantaba el Rayo con gol de Laura Galcerán, que marcaba el 1-0. 3 minutos después empataba Catarina Machado, igual que en el partido de ida. El 1-0, en ese caso 0-1 y 1-1 fueron iguales. Y ya en el 73, Lola Oquembe, la ex del Castellón, marcaba el segundo gol para el conjunto gallego, que deja al Rayo, en una zona muy tranquila, demasiado seguramente para las aspiraciones rayistas. Otro 2-1 en contra, en este caso del Atlético de Madrid C, que perdía en tierras ostenses frente al Huesca femenino, con doblete de otra Laura, Laura Arroyo. Las Lauras acabaron con los filiales atléticos, recordemos ese 1-0 del Funda Albacete, Laura Ortega, y en este caso Laura Arroyo hacía el doblete, el primero de penalti, para el conjunto ostense. El Atlético de Madrid C, a pesar de marcar Emma Moreno el empate que suponía en ese momento el gol, no pudo hacer nada con el segundo de Laura en el minuto 75. Y la única victoria en esta segunda federación, grupo 1, al igual que en la primera división, corrió a cargo del Real Madrid, en este caso del filial, que ganaba 0-2 en mareo frente al Sporting de Gijón, con goles los dos tempraneros. Pues una habitual, Marisa García, hacía el 0-1 y Nayara San Martín marcaba el segundo gol. Goles que mantienen el paso firme en el liderato del Real Madrid B en este grupo primero, con 5 puntos sobre Viajes Interrías, el equipo gallego, y ya 7 sobre el tercer clasificado, que sería la puntuación que ni siquiera daría acceso al playoff de ascenso. Por lo tanto, muy buena pinta la de este Real Madrid para o subir directamente o al menos hacer esta eliminatoria por el ascenso. Pasamos al grupo 2 de la segunda federación, también con buen resultado para el equipo madrileño, el Getafe femenino, que ganaba 1-0 al Córdoba, con gol en los minutos finales, en el 78, de su Pichichi, de Raiza Mbappé, y gol que le permite regresar al segundo puesto. Ya lo dijimos, en este grupo 2, todos los del quinto al primero, la puntuación está muy igualada, con 2-3 puntos entre todos los equipos, y todos los equipos además canarios, excepto el Getafe femenino, que merced a un ejercicio de paciencia, de solvencia y de robustez defensiva, al final, con esa calidad que tiene arriba, con este gol de Raiza Mbappé, se llevaba los 3 puntos frente al Córdoba y, como decimos, se mantiene en los puestos de arriba y en este caso recupera el segundo puesto en esta jornada. Pasamos a la tercera federación. En la tercera federación, en el grupo tercero, lamentablemente, el Rayo B perdía 3-0 frente al Fonsanta,
bueno, pues 3 puntitos de las guerreritas y en cada partido pues a intentar dar lo mejor posible y a sumar cuantos más puntos mejor. En el grupo cuarto, derrota sorprendente por la buena trayectoria que traía del Madrid Club de Fútbol Femenino C, que perdía en Almería frente a las locales 2-0. Jessie Higueras hacía en el 17 el primer gol y ya en el descuento Andrea Tejedor dejaba los 3 puntos en el Estadio de la Juventud frente a las jóvenes del Madrid Club de Fútbol Femenino, en este caso el equipo C. Derbi, podemos decir, del oeste de Madrid, entre Villaviciosa de Odón y Pozuelo Femenino. El líder del grupo 4 de la tercera federación ganaba 0-3 con 2 goles en el primer tiempo. Eva Muñoz hacía el primero. Adri Morcuende, habitual en los goles del Pozuelo, marcaba el segundo. Así acababa el primer tiempo y ya en el último minuto Laura Ortiz de penalti hacía el tercero para el Pozuelo, penalti que desembocó en una tarjeta roja y en varias tarjetas amarillas para el conjunto local. Espectacular temporada del Pozuelo femenino, que es líder con 8 puntos de ventaja ya frente al Murcia, segundo clasificado. Pasamos ahora a repasar el grupo quinto con el que cerramos bueno, pues todos los repasos de esta jornada. Un grupo quinto que comenzamos en Las Rozas con un marcador de 0-0, que fue casi lo de menos entre Las Rozas y el Sevilla B, el filial del conjunto hispalense. En este partido se guardó, como en todos, un minuto de silencio, pero fue mucho más emocionante, bueno, pues el detalle del filial del Sevilla por el trágico accidente que hubo durante la semana por estos aficionados, esta familia que se desplazaba a ver el partido de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Sevilla con ese fatídico accidente. Desde aquí mandar a toda la familia también del Sevilla, nuestro pésame y vaya pues esta fotografía del Sevilla femenino B para sumarnos a este pues pequeño homenaje y este recuerdo de estas personas, de estos aficionados al fútbol. Lo de menos, lógicamente, los partidos, lo de menos los resultados, pero comentamos el resto de encuentros que hubo. El Málaga City, otro equipo andaluz, jugaba como local el equipo de Nerja y empataba 1-1 frente al Samper. Se adelantaba Inés Pérez para las malagueñas y Carla Ortega igualaba para el conjunto de Coslada, que se trae un punto importante de este viaje, de este enfrentamiento, como decimos, en tierras malagueñas. Y cerramos los repasos con 2 victorias, las 2 victorias más contundentes, junto con el Pozuelo de todos nuestros equipos madrileños. El Futbolellas de Torrejón ganaba 4-0, ni más ni menos, frente al Extremadura femenino, con 2 goles al final del primer tiempo, que desde luego cambiaron el signo del mismo. Eva Cuadra hacía en el 41 el 1-0 y justo antes del descanso Alba Ruiz conseguía el segundo gol para el equipo de Diana Barredo. Ya en el segundo tiempo, otra de las habituales en los goles de Torrejón, Andrea Raboso de penalti hacía el tercero y bueno, pues en los últimos minutos, en este caso era Verónica Roldán quien redondeaba una grandísima actuación del Futbolellas, que al final es un ejemplo de bueno, pues cómo está desarrollándose durante la temporada. Algunos partidos no se pueden ganar, pero desde luego impresionante este Futbolellas en un grupo muy complicado. Y cerramos con otra magnífica victoria, en este caso en Santillana del Mar, en Cantabria, del Olimpia Las Rozas, que ganaba 0-3 al Oceja, con un gol en el primer tiempo de una de las ilustres de nuestro fútbol femenino español, de Paula Andújar. Bueno, pues un refuerzo de súper lujo en esta temporada para Olimpia Las Rozas, que hacía el 0-1. En el minuto 63 saltaba al campo Arantxa de la Chica y poquito necesitó para marcar un doblete, el 0-2 en el 66, en el 72 el 0-3, para, bueno, pues una clase magistral de Arantxa, una de las jugadoras más emblemáticas del Olimpia Las Rozas, de nuestro fútbol femenino madrileño y que esta temporada se despide del fútbol en activo como jugadora. ¿Esto qué le permite a Olimpia Las Rozas? Pues le permite
seguir en ese pulso, en ese mano a mano frente al Sport Extremadura. El conjunto extremeño sigue líder, un puntito por detrás Olimpia Las Rozas y ya a mucha distancia el tercer puesto. Por tanto, o playoff o ascenso directo, Olimpia Las Rozas, magnífica temporada y con todas las aspiraciones, esperando estamos a ese duelo, ese enfrentamiento contra Sport Extremadura, que será sin duda una grandísima final y parecerá un partido de eliminatoria. Esto es lo que ha dado esta semana en el fútbol femenino madrileño, en el fútbol femenino español. Desde aquí os emplazamos para la próxima semana para seguir contando los goles y las victorias de nuestros equipos. Hasta entonces, cuidaros mucho, nos vemos prontito.